Hola a todos, es un placer estar aquí de nuevo con todos vosotros y es un auténtico placer también contar con la compañía con la que cuento hoy. Bueno, un placer y un lujo, diría yo. Estoy con Karma Tempa y Maribel Rodríguez, a quien os voy a presentar ahora. A Karma Tempa yo creo que muchos le conocéis probablemente porque yo creo que él es asiduo, creo que es asiduo a este canal. Y bueno, yo creo que eres casi como de la familia, ¿no? Creo que has participado unas cuantas veces. Karma Tempa, él es monje budista de la tradición tibetana, dirige un centro en Madrid, Kaiyu Dechen Ling, ¿puede ser? Lo has pronunciado muy bien. Nadie hubiese pronunciado mejor el tibetano que tú. Perfecto, Karma Tempa, muy buenas, ¿cómo estás? Bien, bien. Muy contento también, como dices, porque además tiene el precioso valor agregado que los tres nos conocemos un poco antes, un poco después, pero desde hace tiempo y nos hemos encontrado en distintos momentos y yo creo que disfrutamos mucho de este encuentro. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar. Y tenemos también a Maribel Rodríguez, que, bueno, también quizá la conocéis, la segunda participación. Tuvimos una charla hace unas semanas. Y bueno, Maribel es doctora en medicina, psiquiatra y experta en logoterapia e hipnosis. Maribel, muy buenas, ¿cómo estás? Hola Fernando, pues gracias por invitarme nuevamente Un placer a que estéis aquí, de participar verdad. perdona. No, no, perdona tú. Sí, pues que gracias por invitarme a participar y bueno, veremos si sacamos algo de aquí que pueda servir de utilidad. O sea, estoy con interés por ver el experimento, a ver qué tal va. Sí, la verdad es que para mí también es un experimento, ¿eh? Para mí es un experimento este diálogo a tres. Creo que es la primera vez que hago un diálogo a tres de esta forma, ¿no? Para hablar de estos temas. Yo creo que, hombre, algo siempre se puede sacar, yo espero que sí, espero que sea fructífero y, bueno, útil para mucha gente, ¿no? Puedo contar, si queréis, un poquito la motivación del tema, por qué, ¿no? Y de hecho fue un tema que yo creo que salió de pasada en la charla contigo, con Maribel, cuando hablamos sobre, sobre la forma, o las formas posibles de habitar o de vivir esta vida espiritual, ¿no? Y se nos planteaban ahí, o planteábamos como una disyuntiva, dos posibilidades, al menos. Una era la posibilidad de vivir la espiritualidad dentro de una tradición o dentro de los cauces o de las directrices, o no sé cómo llamarlo, ¿no? de una determinada tradición, o realmente vivirlo o habitar lo que podemos decir una tierra casi sin caminos, ¿no? Entonces yo no sé si esta disyuntiva es una disyuntiva como tal o son dos posibilidades complementarias. ¿Es esto algo planteable, creéis? A lo mejor como una primera impresión podemos comentar. No sé si queréis empezar, no sé, Maribel, si quieres, o por ejemplo. ¿Vale? Ujú. A ver, yo creo que depende de cómo definamos religión o la perspectiva en la que nos pongamos, tiene sentido la disyuntiva o no. O sea, creo que habría que ver pues, qué entendemos por religión, qué entendemos por espiritualidad. Yo voy a exponer mi punto de vista, que Ujú. lógicamente es personal, cada cual verá, pero yo creo que la religión es un cauce posible a través del que vivir la espiritualidad y que supone una transmisión a través de los siglos, donde recibimos y también aportamos, yo creo que también de una manera creativa, y si no hay libertad interior, yo no concibo que una religión sirva para nada, sería ideología, ¿no? Y ahí ya me estoy posicionando igual en una determinada visión y porque mi camino es dentro de una tradición, pero creo que aunque puede haber en algunos momentos, en función de cómo entendemos la tradición, limitaciones, coacciones, dogmas que igual no tienen sentido, si asumimos un punto de vista de más libertad interior, pues podemos asumir que tiene sentido, que no lo tiene, no lo de un relativismo, sino de comprender que ciertos planteamientos de una tradición surgen en un contexto cultural histórico determinado
y que hoy en día pues hemos de ver cómo adaptar y cómo seguir siendo nosotros mismos dentro de una tradición determinada, y luego habrá personas que lógicamente pueden elegir un camino independiente fuera de las tradiciones, y son dos opciones posibles, pero creo que a veces hay una dicotomía que plantea dos extremos, o sea que o totalmente alejados de una tradición o totalmente insertos asumiendo todo lo que es una tradición, y me parece que hay entre lo que sería blanco o negro hay muchas opciones, muchos colores, muchos grados de acercamiento o no acercamiento a una tradición. De hecho, estamos en una cultura occidental de influencia judeocristiana. Incluso las personas más ateas tienen una influencia de los planteamientos judeocristianos y están ahí sin pertenecer activamente a una tradición. Entonces, también habría que pensar qué es la tradición, ¿no? Hasta dónde nos impregna, aunque no estemos insertos en una corriente espiritual determinada, ¿no? Entonces, así para empezar y no extenderme más, es lo que se me ocurre ante el tema que planteas, que creo que es importante e interesante también que cada uno lo piense para plantearse dónde está, e incluso puede haber momentos en el día o en la vida, digo, hasta dentro de un mismo día, pues estar más metido en tu tradición o más en una inspiración libre. O sea, creo que en una misma persona están las dos opciones con todos los gradientes y posibilidades que podamos pensar o imaginar. Fenomenal. No sé si Karma Tempa, ¿quieres comentar algo? Sí. Parto de tradición. Uno de los puntos interesantes que ha planteado Maribel. Y ya que estamos dando los primeros pasos y contextualizando, creo que sería, por lo menos para mí, interesante observar esto de tradición. Cuando decimos tradición en general, en nuestra cotidianidad o en nuestra contemporaneidad, suele generar bastante incomodidad. La gente en general suele como moverse algo incómoda en los asientos. Entonces yo creo que tiene más de una mirada, que por un lado la tradición es su visión, su esencia última es atemporal y por lo tanto es perfectamente expresable en términos contemporáneos, porque la esencia última, a mi entender, de todas las tradiciones de sabiduría, de lo que llamamos a veces tradiciones perennes, hablan del ser humano, de sus vicisitudes, de su transformación y de su trascendencia. Por lo tanto, en ese punto yo reivindico, por decirlo de alguna manera, la idea de la tradición, que además tiene el valor agregado que a través de siglos se ha ido revitalizando con las experiencias contemporáneas. Así que hay textos tradicionales, por ejemplo, en el budismo y en otras tradiciones seguro, que pueden ser absolutamente expresadas con ejemplos y con situaciones contemporáneas de nuestra realidad, vengan de Oriente y se expresen en Occidente. También es cierto, como señalaba Maribel, que hay otro aspecto de las tradiciones, que tal vez este es el que más recelo causa, que es el aspecto institucional, aquellas instituciones que han sostenido a las tradiciones. Y esas instituciones que por un lado han tenido esta ímproba tarea de permanecer a través de siglos, geografías y circunstancias, también han sido permeadas y a veces contaminadas por sus tiempos, por la contemporaneidad. Y ha habido desviaciones, y las hay, en las que esa permeabilidad con la sociedad empiezan a jugar los puntos de poder, de dominio, y eso es el punto en el que hay que estar muy atentos y es el punto que sin duda tenemos derecho a mirarlo con un espíritu crítico. Y retomando, oyendo a lo que decías, como también decía Maribel, yo creo que es absolutamente compatible y que hay un vaso comunicante entre la tradición y lo contemporáneo.
De hecho, creo que es el aliento último, el aliciente último de todas las tradiciones de sabiduría, que hay una experiencia, pero que todas te invitan, ya que hablabas de caminos y de territorios, hay unos caminos que son caminos de experiencia de otros tantísimos hombres y mujeres que ya lo han andado antes que tú, pero que te invitan a que lo andes con tus propios calzados, que lo hagas por ti mismo. Tienes una referencia, en todos casos, unos márgenes muy, muy amplios, y si excedes esos márgenes, habrá también allí una experiencia a la que recurrir para reconducirte. Y esa es, creo que, lo que auténticamente nos permea. Y conforme nuestro recorrido es mayor y madura, pues vamos expresándonos más en nuestros propios términos, pero allí de manera implícita está la tradición de la que hemos estado aprendiendo. Claro, la tradición sería algo así como por lo que comentas, como un referente, ¿no? Como un referente, como una referencia a la cual, bueno, acudir en un momento dado por la experiencia de miles y miles de personas, claro. Hay un tema de lo que habéis comentado también, no sé si ha sido Maribel, cuando hablabas al principio depende cómo decías, depende cómo definamos religión, ¿no? Tal vez eso sería un punto interesante, es decir, ¿cuál es, yo diría, cuál es nuestro territorio? ¿Cuál es el territorio del que estamos hablando aquí? Es decir, ¿cuáles serían? Esta es otra pregunta que bueno, al pensar sobre el tema, pues me surgió, ¿no? ¿Cuáles serían los elementos de una espiritualidad o de una religión, o bueno, llamarlo como queráis, auténticamente transformadora, ¿no? O genuina, por decirlo de alguna manera? Quizá esos elementos nos puedan dar, pues, también, o ser como una guía para poder situarnos ahí, ¿no? En el sendero que recorramos o en la trayectoria a la que nos lancemos o para habitar la vida espiritual como decidamos en un momento dado, ¿no? No sé si queréis comentar algo sobre esto. Yo creo que difícil, igual podemos dar pinceladas, ¿no? Porque yo creo que pretender tener ahora como todas esas claves o decir yo, o no sé, o incluso Karma Tempa, yo tengo la definición perfecta, pues igual es imperfecto, ¿no? A mí me parece que también el propio concepto, bueno, no solo a mí, lo he estado leyendo en diferentes fuentes, que el concepto religión se acuña en las sociedades occidentales y que en otras culturas no se tiene claramente este concepto, o sea, es como algo que forma parte de la vida son formas de estar en la realidad, son métodos de acercamiento a lo trascendente, pero sí que hay en común que en todas las religiones pues hay como unos cauces de aproximación a esa realidad esencial, a Dios, digamos que nos dan unos métodos. Una religión yo la entiendo como un puente, y un puente que está ya probado, una vía que ya está experimentada y ejercitada a lo largo de los siglos por muchas personas, pero que en sí misma es un medio. O sea, lo importante es a dónde nos lleva, no es un fin en sí misma. O sea, la religión o las religiones tienen como esos métodos, esos procedimientos, esos rituales para llevarnos a lo esencial, tienen también una forma de cohesión social, de permitirnos adaptarnos a las contingencias de la vida, a la enfermedad, a la muerte, a las dificultades, a los conflictos, las leyes, ¿no? Entonces, aunque no estoy dando una definición particular, o sea, voy aproximándome de manera intuitiva a lo que ahora me va surgiendo, y creo que lo fundamental es a dónde nos lleva una religión. Si, creo que una religión que realmente merezca la pena, una manera sana, es la que nos construye como personas y va abriendo puertas a esa dimensión que trasciende nuestro yo, que para las religiones teístas es un Dios particular, para las religiones no teístas es una realidad esencial. Bueno, Karma Tempa lo dirá mejor que yo. Entonces, o sea, como que es una vía ya probada, ya practicada, de acercarnos a esa realidad con sus métodos, costumbres y elementos de cohesión social. Recuerdo
etimología de la palabra religión, que es religare, que habla de unir con otra realidad, y creo que una religión válida es la que nos permite ese acercamiento a esa profundidad, al misterio, y la que abre las puertas para mirar más allá de nosotros mismos, uniéndonos a Dios, a algo trascendente, a los demás. O sea, si solo soy yo en mi burbujita uniéndome con Dios y solamente una espiritualidad en vertical, pues puede tener sus limitaciones. O sea, tiene también que abrirse en horizontal hacia los demás y permitir que mi mayor posibilidad o que mi realidad auténtica se ponga de manifiesto. Recuerdo ahí lo que decía Thomas Merton, que ser santo es llegar a ser uno mismo. Entonces, creo que una religión es la que nos pueda permitir llegar a ser uno mismo. No me refiero al ego superficial, sino a la esencia personal, y así, bueno, unas pocas ideas por si sirve para seguir dialogando, ¿no? Fenomenal. Karma Tempa, ¿alguna idea sobre este tema? Sí, partiendo de esto último, de haber nombrado a Thomas Merton, pues lo enlazo con el comienzo de esta última intervención de Maribel. En nuestro caso, budismo. La definición de budismo es una definición que es ajena al propio budismo. Ha sido una definición más de producto de la historia de la llegada de los ingleses o de los europeos a Asia. En el caso del budismo vajrayana, del budismo tibetano, pero tendrán palabras equivalentes en pali y en sánscrito, se suele decir Nangpa. Y Nangpa es ese mismo punto que señalaba Maribel, y el que cuando tú preguntabas cuál es el terreno que se va a recorrer. El terreno que se recorre es uno mismo, uno se recorre a sí mismo, se respira a sí mismo a través de los medios, de los métodos, de la visión que dan las religiones o la espiritualidad en su conjunto. El otro punto, cuando decías una religión genuina, auténtica o transformadora, yo también me escurro un poco de decir genuino, porque lo que no diga sería tomado como no genuino. Y también entiendo de que hay tantísimos, hay muchas, no tantísimas, hay varias maneras de recorrerse a uno mismo, y con la compañía de una tradición, de una religión, en este caso de religarse con uno mismo, de trascenderse, de transformarse a uno mismo. Pero también me gustaba, mientras la escuchaba a Maribel y te escuchaba a ti, pensar en esto, que solemos poner a veces el énfasis en la religión o en la tradición, pero también creo que es importante poner la otra parte, que es el practicante. Y cuál es la motivación que le lleva a una persona a recorrerse a sí mismo con la ayuda o con el soporte, entregarse, rendirse en el término más amplio de la palabra, rendirse a sí mismo, a la verdad auténtica que habita en él, que habita en ella. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuánto hay de genuino? ¿Cuánto hay de auténtico? ¿Cuánto hay de honesto? Porque como alguna vez hemos conversado contigo y con Maribel, aquel término de John Welwood por los años 80 de la evasión espiritual, pues pone también la mirada en la propia actitud del practicante, que tenemos a nuestra disposición tradiciones extraordinarias con métodos comprobadísimos que nos alientan a nuestro propio recorrido, y por decirlo de alguna manera, ahí es cuando la pelota queda en nuestro tejado. Entonces, de hecho, hablábamos contigo, Fernando, momentos antes de comenzar a grabar, lo que Chogyam Trungpa definía muy bien como los tres señores del materialismo espiritual. Esas vías, esas rutas de escape, esas rutas secundarias en las que uno utiliza la religión para escaparse de sí mismo. Y hay de hecho Maribel lo ha explorado mucho a este tema, ¿no? Y vinculándonos con el narcisismo, y seguramente hará, y espero que haga alguna referencia yo, porque siempre me parece muy instructivo, que
por fuera, el practicante incluso no siempre lo hace de forma expresa o pensada, sino que hay un constante sentido de evasión de sí mismo, que se siente un gran practicante y tiene toda la formalidad de un gran practicante. Sabe, en nuestro caso, cuándo hay que tocar la campana, cómo entrar a un templo, cómo, bien, todo el comportamiento, y sabe comportarse dentro de un templo. Pero no se mueve ni un ápice de sí mismo, ni tiene la intención de encontrarse a sí mismo por muchas razones, ¿no? Que eso es el tema tan rico de la evasión espiritual. Así que creo que en esta suerte de ecuación entran más de una variable, ya no solo la institución, la religión, el maestro, la espiritualidad, sino la intención también del practicante. Ujú. Después estaba el tema que, bueno, pues el tema de la creatividad, que yo pensé en ello en un primer momento. Y claro, yo tendría a pensar que, bueno, pues efectivamente la espiritualidad puede ser algo creativo. Y quizá más creativo, pues de una manera libre, ¿no? Por decirlo de alguna manera, fuera de la tradición. Pero como bien me puntualizó ayer Maribel, me preguntaba también, pero entonces ¿no puede ser creativa también la tradición? ¿Cuál es el papel yo lanzaría esta pregunta, ¿no? Es decir, ¿cuál es el papel de la creatividad en la tradición o en la espiritualidad en general? ¿No? Es decir, ¿puede ser la espiritualidad algo realmente creativo? Yo creo que no solamente puede, sino que debe, o sea, que la creatividad tiene una parte espiritual, la parte de la inspiración y de apertura a dimensiones profundas, ¿no? O bien artistas incluso que hablan de la inspiración divina, porque perciben esas ideas como algo más allá de su propio yo particular. Entonces, me parece que la espiritualidad aporta creatividad, porque esas prácticas independientes o dentro de una tradición abren espacios de la conciencia conciencia y consciencia interior para percibir elementos que ya nos habitan o elementos que nos trascienden con los que entrar en relación y poder expresarlos. Entonces ahí yo veo que la espiritualidad forma parte de todo ser humano, o sea, todo ser humano tiene una dimensión espiritual que puede vivir de manera consciente o no. De ahí que a veces se habla del inconsciente espiritual. Entonces, que la espiritualidad, que es algo general a todo ser humano, pues es parte de lo que permite la creatividad si esa persona se pone en contacto con ello. O sea, los artistas llaman la inspiración. Incluso autores como el psiquiatra Sagioli han hecho una comparación muy clara entre creatividad y experiencia mística, y habla de inspiración ascendente cuando el artista está haciendo el esfuerzo y surge una idea, o inspiración descendente, que estás paseando por el campo y zas, te llega la idea. Y está muy conectado para Sagioli con la experiencia espiritual y con la aparición de elementos profundos de la persona. Entonces, yo creo que la espiritualidad es parte de lo que aporta la creatividad. Habrá otro tipo de creatividad emocional, en fin, o por integrar elementos cognitivamente que hemos sacado aquí de allá. O sea, la creatividad tiene muchos aspectos, pero yo creo que la espiritualidad genera creatividad, porque si no es una ideología fosilizada, si no es como un marco en el que te metes y ya está. Por otro lado, creo que la tradición para ser auténtica tiene que dar espacio a esa espiritualidad creativa, porque si no es una secta, ¿no? O sea, cuando la religión se queda en un dogma o se queda en repetición de cualquier cosa, de repetir ahí como un loro, pues acaba siendo un mensaje vacío. Entonces, la tradición está muerta si no permite la creatividad particular de todos los seres y la receptividad en las religiones teístas a la inspiración divina. Entonces, de alguna forma, como dice Stein, dice, las tradiciones también se sostienen porque hay una corriente espiritual a lo largo de los siglos que está en el fondo de todas ellas y que posibilita su estructura a través de las personas particulares. Y vemos en la historia de las religiones cambios y vemos momentos de más lucidez, momentos de oscuridad también, y que cuando no son creativas entran en bucles de fracaso. O sea, cuando la religión acaba siendo algo impositivo, cerrado, dogmático, y lamentablemente mucha gente lo entiende así,
pues asfixia la creatividad porque asfixia el propio espíritu. Pero, como ocurre en el arte, necesitamos también técnica. Entonces, si vamos a ver un cuadro de Velázquez, vemos que no es solo inspiración, que es todo un método, horas y horas de ejercicio, de esa pintura, manejo del color, manejo de la luz. Entonces, Velázquez llega a pintar las Meninas porque hay toda una serie de artistas que preceden su trabajo, de los que él aprende, y entonces así se genera también una gran obra de arte, que puede darse de la pura inspiración desde las cuevas de Altamira, que ahí pues estas personas no tenían una tradición de artística previa, ¿no? Entonces puede haber una inspiración sin esa tradición, pero yo creo que la tradición ayuda a afinar, ayuda a tener estructura, ayuda a que incluso la inspiración tenga un cauce de expresión con una metodología que no te la tienes que inventar desde el principio, igual que yo como psiquiatra, pues parto de toda una tradición previa de estudio y eso también permite que tenga algo en lo que apoyarme, no estar en el aire. Entonces creo que las tradiciones también posibilitan el tener, haciendo ese paralelismo con el arte, la técnica, y abren a que la inspiración del artista tenga elementos más profundos, trascendentes. Y creo que eso está en toda gran obra de arte, porque esa persona que ha llegado ahí ha conectado con algo que nos resuena a todos a un nivel especial, porque tiene ese componente espiritual. Toda obra de arte, digo, de calidad, o sea, porque si es pinto 3 rayas y digo que me he inspirado y lo vendo por 300.000 euros, pues igual es una tomadura de pelo, o no, igual es que yo no capto ahí que hay, ¿no? Y bueno, es lo que me surge ahora en función de lo que tú has planteado, ¿no? Fenomenal. O sea, planteas un equilibrio entre, por un lado, entrenamiento, ¿no? e inspiración, ¿no? Eso es, sí. La tradición daría ese entrenamiento, daría un bagaje, daría unas formas posibles desde las que poder seguir innovando. Pues igual que el bailarín antes ha aprendido unos métodos y desde ahí puede ser más creativo con una estructura previa. Lo que Fenomenal. no quita que el baile espontáneo pues tenga también su valor, o sea, es integrar una cosa y la otra. Claro. Sí, de hecho, se me está ocurriendo, ¿eh? Habrá momentos en que uno necesite más inspiración o esté en un punto de más inspiración y otros momentos en los que, bueno, pues tienes que beber de determinada técnica o práctica, entrenamiento, etcétera, ¿no? Claro. Jugar un poco con eso. Fenomenal. Karma Tempa, no sé si tienes alguna idea. No tengo mucho más para agregar porque Maribel lo ha definido muy bien y he encontrado un eco de lo que pienso y siento en lo que dice. La palabra creatividad, como bien la habéis presentado, es muy amplia y las tradiciones y las religiones, ellas en sí mismas son creativas. El método, el ritual, que es otra de las palabras que junto con tradición suele incomodar bastante en los asientos de los occidentales. Si uno en el budismo entendemos el ritual sobre uno de las tantas manifestaciones o de las varias manifestaciones del budismo es lo que habitualmente conocemos como budismo tibetano, el budismo vajrayana. Y tiene una herramienta, un medio hábil extraordinario que es el ritual, que cuando lo comprendes, ahí ves la creatividad y la riqueza de cómo a través de lo material, por ejemplo, los objetos que puede haber en un altar, se está expresando lo inmaterial. Cómo te apoyas en la forma y en el nombre, en lo material, qué es lo que conoces para explorar lo que estás queriendo conocer, lo inmaterial. Eso también es lo que nos pasa ante una obra de arte. Te encuentras allí la materialidad del lienzo, el óleo, los trazos, pero eso reverbera en ti y estás manteniendo un silencioso diálogo, pero profundo, muy íntimo, porque estás siendo creativo. Hay allí una imagen que te está llevando una atmósfera en la que está muy presente tu propia creatividad, que está impregnada con tus condicionamientos culturales, con tu recorrido vital, con tu situación familiar, etcétera, etcétera. La creatividad, una vez más, como bien decía Maribel en la última parte de su comentario,
Eh, la creatividad es un elemento al que las tradiciones nos invitan, a una auténtica tradición religiosa o espiritual, te invita a que seas creativo. Al mismo tiempo, te ha estado preparando para que sea creativo. Porque si la creatividad parte de nuestra inexperiencia o comenzamos a explorar esa creatividad por una rebeldía casi de adolescente, eh, cuando aún no tenemos experiencia, es bastante probable que en esa creatividad traigamos elementos que son parte del problema, parte de la situación que nos ha angustiado, que nos produce cierta sed trascendental o espiritual. Entonces hay allí un equilibrio muy interesante y un vaso comunicante constante entre lo formal o lo tradicional, que pone un margen, que te pone unos márgenes, que te invita a respetar esos márgenes o a que incorpores esos márgenes que van siendo cada vez más amplios y puedes ser cada vez más creativo. Y llegar a un punto en el que seguramente ya la creatividad se agote porque has llegado a ese punto y la tradición también se agote porque también has llegado a ese punto. Y lo último, la creatividad está en nuestra vida cotidiana. Los seres humanos somos seres creativos, no solo en las artes o en la literatura, sino en gestionar nuestra vida, porque tenemos más o menos los mismos recursos casi siempre, más o menos los mismos problemas, pero a veces somos creativos para crearnos problemas donde no los hay, también somos muy creativos para llevarnos a situaciones que nos hemos llevado nosotros mismos, pero tenemos mucha creatividad también para rescatarnos, para aprender de nuestras contradicciones, de nuestros conflictos. Ahí hay una creatividad muy sabia también que se despliega desde lo religioso y desde lo espiritual. Fenomenal. Bueno, vamos profundizando, ¿eh? Bueno, alguna cosita más tengo por aquí. Vamos a ver. Quizá hablar un poco también en relación a todo esto del tema de la relación maestro-discípulo y de cómo se produce la iniciación, por decirlo así, ¿no? La transmisión de las enseñanzas. Quizá el tema quizá dentro de la tradición, la relación maestro-discípulo a lo mejor nos puede rechinar un poco, no lo sé. Entonces, no sé qué opináis. Quizá, no sé, puede haber otros tipos de iniciación diferente que no sean basados en una relación tan estrecha, ¿no? Maestro-discípulo. ¿A qué llamas tu iniciación exactamente? Bueno, pues casi un poco lo que la palabra puede reflejar, no sé, al tomar partido por un camino, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Vale. No A sé. ver, yo creo que es innegable la utilidad de que alguien nos acompañe, nos indique, nos corrija, o sea, incluso me parece que sin algún guía o compañero, a veces no hay el maestro, igual hay un compañero de camino con quien vas ahí, como cuando vas caminando por la montaña de excursión, vamos a ver qué hay por aquí, qué hay por allí, ¿no? Entonces creo que al menos eso yo creo que tiene su valor. De hecho, en el cristianismo ahora ya se habla más de acompañamiento espiritual que de dirección espiritual. Entonces, el caminar con otras personas creo que es valioso cuando empezamos un camino espiritual, al menos desde mi experiencia. Otros igual tienen otras experiencias, pero aunque tuviera yo ciertas intuiciones cuando me he ido acercando al camino espiritual, el ir aprendiendo de diferentes personas, pues ha tenido su valor y no todas de una misma tradición, simplemente personas que han hecho un camino más avanzado que el mío. Entonces, eso para mí es una riqueza y un valor. Otro tema es el abuso de ciertos maestros hacia sus discípulos, el endiosamiento del maestro, el ponerlo como por encima, el divinizar al maestro y así ensalzar el narcisismo del maestro como si fuera Dios en persona o el iluminado number one, o la propia aspiración narcisista del discípulo debía encontrar al gran maestro o nada, y que en cierta fase adolescente yo creo que mucha gente pues pasa por ahí, ¿no? Entonces,
creo que esto del maestro tiene su valor en cuanto a alguien que nos enseña cómo ir avanzando, cómo es su camino, nos aporta, sin que dejemos de ser nosotros mismos. Un maestro de verdad tiene que permitir que la persona que está como discípulo sea más el mismo, no que sea una copia del maestro, como a veces encontramos en grupos espirituales en diferentes tradiciones, o sea, que ves al maestro y los ves a todos, o sea, es como, Mm. como la fotocopia, ¿no? Entonces dices, esto no es un maestro, esto es un señor que hace un buen lavado de cerebro y genera clones espirituales, y eso me parece que es absurdo, ¿no? Y creo que ese tipo de pseudomaestros han dado mala prensa a los maestros, o cuando se nos ha enseñado de manera autoritaria, impositiva, dogmática, pues son falsos maestros. O sea, creo que el maestro de verdad vive lo que enseña, parte de una experiencia, lo transmite desde el amor y la compasión, la entrega, y eso yo creo que siempre es inspirador. Y a la vez también es muy importante ser autodidactas, al menos para mí, o sea, igual otras personas no lo ven así, pero seguir las propias intuiciones, escuchar lo que hay en lo profundo de uno mismo, porque hay personas que pueden servirle un tipo de enseñanzas y otras no, y yo pues tengo que ir verificando mi propio camino, qué maestro me está aportando, qué maestro no me está aportando, o qué pseudo maestro me puede estar perjudicando, sobre todo por su propia actitud humana de empatía, de humildad, de cercanía, de sabiduría. Entonces, que yo creo que es maravilloso si encontramos un maestro, sea de lo que sea, y no tiene por qué ser siempre el mismo en todo el camino. Cada persona igual es experta en una cosa, igual que hemos estudiado los que hemos hecho una carrera, hemos estudiado diferentes asignaturas y cada uno sabe de lo suyo, pues según el momento del camino puede ser más valioso un tipo de maestro que otro, o un acompañante, o en momentos que uno necesita estar en soledad y escucharse y verificar si eso que ha transmitido el maestro resuena o no, porque también creo que el diálogo auténtico con el maestro parte de la escucha propia y de qué me provoca mi propia escucha, como antes señalaba Karma Tempa, de ese viaje, de la conexión con uno mismo, y si esa experiencia me está llevando más a Dios, y si ese maestro además entiende mi lenguaje y habla mi lenguaje, porque a veces podemos entrar en situaciones un tanto absurdas, ¿no? Voy a decir un ejemplo personal por si sirve. Yo recuerdo cuando inicié mi camino en el cristianismo con 20 y tantos años, que una de las personas con las que intento un acompañamiento espiritual, una indicación que me hizo un día es que tengo que ir a misa todos los días porque así comulgo, me encuentro con el Señor, etcétera, etcétera. Y entonces yo desde mi mente científica le di una respuesta que le dejó, pero bueno, cada uno viene de un contexto, y le digo, pero ¿por qué hay? Y lo dije de manera ingenua, no fue con malicia, porque esta respuesta puede parecer un tanto maliciosa si no lo contextualizo. Le digo, pero entonces la hostia caduca, el efecto de la hostia caducó a las 24 horas y tengo que tomar otra dosis para seguir todos los días a misa. La pobre persona, que no se había encontrado a alguien así como tan cuadriculado como yo, pues en ese momento dice, mira, no sé qué decirte. O sea, nadie me ha dicho esto, ¿no? Entonces, que, que estaba yo en otro marco conceptual intentando entender de manera racional aquello. Yo creo que hay respuestas sencillas a que la práctica constante, espiritual, la conexión con lo que genera el sentido religioso, etcétera, pues te va reforzando, ¿no? Pero mi pregunta era que si el efecto de la comunión caducaba en 24 horas, y si no, ¿para qué tenía que tomarme otra dosis, ¿no? Entonces, si alguien no está acostumbrado a otras mentalidades, pues al final, o sea, a mí al final es, cuando me decían, pues hay que hacerlo porque sí, pues yo porque sí, pues no, ¿por qué lo voy a hacer porque sí? O sea, que esa confianza también se va generando en la experiencia, no es que me invitas tú a tu tradición, venga, apúntate y haz todo lo que te digamos y repite todo, y porque sí, pues los occidentales racionales necesitamos encontrar algún sentido, si no el porque sí, no nos funciona. Así que bueno, por dar alguna pincelada de esto, por si sirve de utilidad. O sea, que el maestro está muy bien siempre y cuando nos entienda, nos permita ser nosotros mismos y nos dé la libertad para experimentar con libertad, porque si no es como que vas al maestro de pintura y solo tienes que pintar siempre el mismo cuadro, sería absurdo. Será para que tú despliegues tu creatividad con esa forma que está previamente establecida e incluso explores otras formas una vez que conoces una forma en particular, porque trascender las formas está muy bien cuando sabes lo que son las formas. Si no lo sabes, puede ser un mero ejercicio narcisista de yo soy muy creativa, soy muy artista, soy muy estupenda, pero no he desarrollado ningún criterio. Creo que eso es fundamental también, tener un criterio
Y alguien que me diga si estoy en plan narcisista también. Es decir, bueno, es que es lo bueno de estar también en una tradición, que se te va y viene alguien y te dice, oye, que te estás yendo por ahí, ¿no? Bueno, No, pues eso es lo que fenomenal, no, no, me muy surge. bien. Genial. Karma Tempa, ¿algún tema, alguna idea respecto a la relación maestro-discípulo? Sí. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que está presente esa relación desde casi nuestras primeras respiraciones. Todo lo hemos aprendido de un adulto. No hay cosa que no nos haya sido enseñada por un adulto. En nuestra instrucción, en el instituto, en nuestras carreras universitarias, hay un tutor de tesis, siempre hay alguien con experiencia y al que además a la experiencia se le debe sumar esa sensibilidad, como se definía recién, de empatía, de calidez, de ternura y un punto de autoridad que también se exprese a veces de manera muy firme y directa para hacerte ver que repienses algún recorrido que estás haciendo. Pero siempre esa mirada así adulta y directa, pues está impregnada de esa ternura y de esa compasión, de esa calidez que está mirando al que está creciendo. Un maestro es eso, es un adulto que te está ayudando a crecer independientemente de la edad que tengas. En casi todas las tradiciones y en las que yo conozco un poco más, en las tradiciones orientales, la relación entre el maestro y el discípulo es de vital importancia. Y es tan de vital importancia que las propias tradiciones, yo algunos años he practicado algunas artes marciales blandas como el Tai Chi Chuan y ya todos estos años en el budismo, vas viendo la importancia que tienen porque definen muy bien cuáles son las cualidades que debe tener un maestro. Y se te anima a que las tengas muy presentes para evitar precisamente estas distorsiones en las que alguien que es un maestro ya dejará de serlo cuando empiece a poner su relación con el discípulo como un objeto de consumo. Ya no está mirando a alguien que le está ayudando, que es algo extraordinariamente bello, ayudar a crecer a alguien. Desde un pequeño que le enseñas cómo utilizar un lápiz y hacer sus primeros trazos, hasta un adulto que le estás llevando por un camino espiritual, por un camino trascendental. Entonces, las mismas tradiciones se encargan muy bien de especificar cuáles son las cualidades auténticas de un maestro y te alientan a que no te apures, porque a veces hay esta suerte de enamoramientos que no tienen que ver con el amor romántico, pero hay como una suerte de transferencia, o entrando ya en terrenos psicoanalíticos, que hace que nos enamoremos de nuestro maestro, de nuestra maestra, y es una relación distorsionada. Y cuando esa relación distorsionada es captada por un maestro, que ya sería como una contradicción, que él también está distorsionando y se aprovecha de esa relación, pues, ¿qué podría fallar? Todo saldrá mal. Un auténtico maestro es el que te ayuda a volver a tu hogar, a tu corazón, el que te va acompañando todo el tiempo con una amabilidad y con una sencillez y con un andar tan silencioso que ni le notas. Ahora, cuando la necesites, te darás vuelta y la encontrarás. Y habrá un punto en el que se retirará casi sin despedirse cuando hayas llegado a tu propio hogar. Y ese es un auténtico maestro. Y luego es también ese auténtico maestro, como nos han alentado nuestros padres a que exploramos la vida por nosotros mismos y han sido extraordinariamente amorosos para incorporar nuestros errores, nuestras demandas, nuestras reclamaciones, porque a veces en la relación también de maestro-discípulo, el discípulo le reclama, le interpela, le exige al maestro porque él tiene su propio plan de cómo debe iluminarse o cómo debe llegar a la cúspide de lo que él entiende o ella entiende que es esa cúspide. Y a veces en esa relación distorsionada, el maestro para el discípulo es un obstáculo, porque le está diciendo que se está apresurando, que está fingiendo su camino
o que la manera en que lo está recorriendo no está siendo sana. No desde lo dogmático, sino desde la salud mental, desde la salud emocional, incluso desde la salud física. Entonces, ahí también otra reacción habitual es que tu maestro no sirve, tienes que buscar otro, tu linaje, tu escuela, tu tradición, y empiezas una suerte de peregrinaje de una tradición a otra hasta que encuentras, y es bastante posible que lo que encuentres es alguien que acabe abusando de ti. Y pregunto yo, ¿podría el maestro también aprender del discípulo? Y querría leeros una cosita que tengo por aquí, un pequeño texto de Kierkegaard, de Søren Kierkegaard, el filósofo. A ver qué os sugiere. Son 4 líneas. Dice: ser maestro no consiste en zanjar las discusiones recurriendo a argumentos, ni en impartir lecciones que aprender, ni en tantas otras cosas. Ser maestro supone verdaderamente convertirse en discípulo. La enseñanza comienza cuando tú, maestro, aprendes del discípulo, cuando haces tuyo aquello que él ha comprendido y de la manera en que lo ha comprendido. Aquí casi da la sensación de que casi se invierte, ¿no? Claro, pero también es que un verdadero maestro escucha, resuena con el otro, se corrige a sí mismo sobre la marcha, tiene humildad, entonces sabe lo que sabe, pero tiene que saber de ti. O sea, que tendrá sus herramientas, su camino, pero si no aprende algo del discípulo, ¿cómo va a acompañar al discípulo? Al menos tendrá que aprender cómo es ese discípulo en particular y qué necesita en un momento dado. Y yo recuerdo mi propio camino espiritual hablaba de mis inicios del cristianismo, de un teólogo que me acompañó y sigue en muchos momentos acompañándome, que en un momento dado yo repliqué sobre un tema y mostré una inquietud, tenía que ver con diálogo interreligioso, y él mismo me dijo, vente a una charla que voy a dar, y incorporó cosas que yo le dije, yo era la novata total, y yo decía, pero si él es el maestro, el teólogo, ¿por qué me escucha a mí? ¿No? Y ahí también tomé conciencia de que eso es un auténtico maestro, o sea, escucha, aunque te lleve 20.000 kilómetros de ventaja, es capaz de parar a reflexionar y escuchar al último de los discípulos que ha llegado y ver si tiene sentido eso que el discípulo plantea, pues igual que los niños, que a veces sueltan algo porque están viendo desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, que alguien es discípulo no quiere decir que no pueda ver, puede ver algo que el maestro no está viendo y precisamente es desde esa mirada de principiante que se cultiva tan claramente en el budismo y que debería cultivarse en todas partes. Entonces, yo creo que el verdadero maestro escucha, siente y está en un constante aprendizaje. Quien no está aprendiendo constantemente no puede ser maestro y en primer lugar del propio discípulo, igual que los que somos terapeutas, tenemos que estar aprendiendo constantemente de nuestros pacientes o también como docentes, aprender de los alumnos, porque si no, yo me imagino de profesora contando lo mismo durante 20 años sin ver que cada año los alumnos son distintos, pues sería un rollo insoportable, me imagino, ¿no? O sería para eso se pone un vídeo de YouTube, lo ven todos los años y ya, ¿para qué voy a estar ahí diciendo nada, ¿no? Entonces, creo que también ser maestro implica ser discípulo, implica ser aprendiz e implica una adaptación constante a la realidad presente, no a una realidad que yo me imagino que va a ser ya siempre así y entra un piloto automático, eso es estar muerto, ¿no? Sí, yo quería resaltar ese aspecto precisamente, ¿no? de la apertura del maestro, ¿no? De la visión, de la escucha, del acogimiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Del abrazo también. No sé, Karma Tempa, ¿hay alguna cosita sobre esto? ¿Alguna sugerencia? Pues tal vez sea redundar lo que estáis diciendo, ¿no? Que creo que todo se resume en esta frase que cuando uno enseña, dos aprenden. Y el maestro aprende del discípulo y de muchas maneras. A veces por un aporte directo, hay algo que le aporta al discípulo, y otras veces aprende de sí mismo a través de lo que le dice el discípulo o lo que le dice el alumno. Este diálogo tan honesto que se tiene consigo mismo y con una escucha muy abierta. En un punto el maestro entiende que puede aportar,
pero tiene una relación también muy horizontal con su alumno, con su discípulo. No hay esa verticalidad dogmática en la que, bueno, lo que decía Maribel, para no repetirme, que está muy bien definido. Entonces, en esa horizontalidad también está uno de los destellos de un auténtico maestro, que es la humildad. No es humildad ñoña y fingida, sino es humildad de reconocer que él también está en un proceso de crecimiento, que puede asistir y acompañar a alguien que está en un proceso porque tiene esa capacidad, pero que él también necesita de ser discípulo de otros maestros y de ser discípulo de las propias contingencias y de la propia vida. Ya el maestro no solo es alguien que te transmite una enseñanza o a quien recurres para dilucidar algo y exploras y obtienes una indicación, sino que es la vida misma que te va enseñando y pasas a ser un discípulo de la vida misma, en la que empiezas porque a la vida en tantísimos aspectos, o en su mayoría, en su totalidad, le resulta absolutamente indiferente tus planes. La vida pues va siendo lo que hace, va sucediendo. Entonces el maestro también va aprendiendo de ese suceder. En nuestra tradición, y yo creo que debe estar presente en otras tradiciones también, hay una cosa que siempre me ha gustado mucho y me ha conmovido, como de los grandes maestros al mismo tiempo disfrutan tanto siendo alumnos, que pueden estar sentados mirando a una gran cantidad de alumnos, pero otras veces están mirando a una sola persona, que es el maestro, y en eso lo he visto desde su santidad el Dalai Lama y a tantísimos otros grandes maestros, tal vez no tan conocidos, pero que tienen ese mismo pulso de sentirse alumnos. Y entonces eso que uno les mira da mucha confianza también. Si tú tienes un maestro que le ves en su cualidad y en su actitud fundamentalmente de discípulo de otros maestros, te da mucha confianza, te da muchísima confianza. Tiene otro peso cuando vayas a ella, vayas a él, en función de alumno, de discípulo. Interesante, interesante todo esto. Si queréis, tengo aquí un punto, volviendo al tema de, bueno, tradición versus tierra sin caminos, vamos a llamarlo así. Yo muchas veces me pregunto cómo se produce realmente la transformación, ¿no?, profunda, interior, ¿no? Entonces, bueno, dentro de las tradiciones, pues bueno, lo normal es que haya lo que estábamos comentando antes, ¿no? Un entrenamiento, una disciplina, unas prácticas, unos métodos, ¿no? Digamos una rutina diaria, por ejemplo, sin ir más lejos en, no sé, la meditación, por ejemplo, ¿no?, que es una herramienta y un elemento muy, muy importante en muchas tradiciones, ¿no? La meditación diaria a la que se le da mucha importancia. Pero por otro lado tenemos, me recuerdo el libro este que se titulaba, me parece, creo que era La mística salvaje, puede ser, La mística salvaje, en la que se hablaba de precisamente la transformación por estas experiencias cumbre, ¿no? El concepto de Maslow famoso, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué es más importante? Que no sé si hay algo más importante o se pueden complementar también ambas maneras de, bueno, de experimentar las cosas, ¿no? ¿Qué tiene más peso? ¿Qué podría tener más peso? Lo digo porque hay muchas experiencias cumbre que yo creo que a mucha gente le han cambiado. No sé, sin ir más lejos, pues a lo mejor una experiencia cercana a la muerte. Yo no conozco a nadie que haya tenido una así muy, importante, ¿no? Pero se dan esos casos, yo creo, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué opináis? No sé si... primero esta vez, Karma Tempa, que estoy asumiendo que me toca primero. Karma Tempa primero, vale, cambiamos un poco. Vamos a cambiar un poco y si no... Estupendo, gracias. Partimos de esto que pareciera una opción, una elección, pero otra vez volvemos a encontrar fronteras muy permeables y caminos de ida y vuelta en ambas direcciones.
creo que uno de los elementos importantes es tener en cuenta que no es una decisión personal, en el sentido de voy a tener experiencias cumbres. O me voy a dedicar a la práctica todo el tiempo porque quiero un camino progresivo y de largo recorrido. Lo que uno, en todo caso, la decisión es el cultivo de uno mismo, todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. Y en ese recorrido hay algunas situaciones que van más allá de la voluntad y que se alejan cuando quieres hacerlas voluntarias, como las experiencias cumbres. Es algo que sucede, que no es algo de y vas a tener allí una experiencia cumbre. Luego está este punto también de qué es lo que consideramos práctica y qué es lo que consideramos una práctica cotidiana. Y ver también cuál es nuestra implicancia con esto que llamamos práctica. Creo que hay que explorar ese concepto en la acepción mayor de lo que es la práctica. Hay momentos en los que uno puede dedicarse entero a ella, el momento de la meditación, del retiro, del rezo, de la plegaria, pero después ese eco es bueno que debe estar cuando y muchas veces lo decimos, ¿no? Que la verdadera meditación o la verdadera práctica comienza cuando te levantas del cojín y abres la puerta de casa y puedes tener una experiencia cumbre que a veces pareciera que solo son en lugares paradisíacos y naturales. En Puerta del Sol, en el metro en la hora pico, cuando estás receptivo y te comunicas con el mundo y empieza a haber un pozo de experiencia y de experiencia en uno, pues una experiencia cumbre te puede esperar a la vuelta de la esquina de tal manera que lo cotidiano se hace lo sagrado, se hace lo trascendental. Entonces, bueno, no mucho más para contar eso, que no es una cosa que dependa de la voluntad, sino es algo que va sucediendo y una lleva a la otra. Y si alguna vez sucede una experiencia cumbre, pues lo mejor es reconocerla y no querer repetirla, porque en cuanto otra vez comience a mediar la voluntad, pues más te alejarás de una experiencia cumbre, que en realidad el camino es la gran experiencia, la meta es el camino y lo que estás buscando es el propio buscador. Así que la experiencia cumbre late en ti. Sí. Maribel, no sé si quieres Sí, añadir alguna cosita. sí, estaba procesando. En primer lugar, yo diferenciaría experiencia cumbre de experiencia mística, Es porque es verdad. una descripción más psicológica de Abraham Maslow, aunque dice que puede llegar a tener características místicas, pero no necesariamente. O sea, es una experiencia de apertura de la consciencia, de plenitud, de conexión con la realidad, de alegría, y que a veces podría tener características de tipo místico. Entonces, creo que místico como de apertura espiritual, etcétera. O sea, el límite no está claro, pero bueno, es una definición más psicológica por aclararlo y por la referencia que has hecho al libro este de la mística salvaje de Michael Hulin, donde yo creo que aporta elementos interesantes y es verdad que esas experiencias espirituales, prefiero llamarlas así que cumbres, igual es una cosa personal, pero bueno, cumbre o espirituales o místicas, bueno, habría que ver cómo definir cada cosa, pero bueno, creo que intuitivamente se capta. Creo que pueden como hacernos conscientes de que hay una realidad más profunda que la que vivimos cotidianamente, pero en sí no, me parece que no provocan una transformación, salvo en raras excepciones. Es decir, que una persona puede tener como esa vivencia de San Pablo, de que viene la luz, le habla y entonces al día siguiente se hace cristiana. Pero también sabemos, por ejemplo, en la psicología de la conversión, que las conversiones bruscas, súbitas, impactantes suelen ser como de corto recorrido, pueden ser como un subidón, o sea que esas experiencias pueden como darte una pista de por dónde va la luz, de por dónde hay algo que merece la pena, pero eso no quita el proceso y el trabajo. Y voy a hacer el paralelismo, por ejemplo, con un gran violinista. O sea, que quizás
ese gran violinista un día escuchó la música, le impactó, o un día de casualidad le salieron 3 notas bien tocadas, pero no sabe ni cómo. O sea, dices, bueno, no es que voy a hacer lo mismo que me salió de casualidad, pues no te sale igual. Entonces, el gran violinista lleva encima, además, miles de horas de práctica donde esa capacidad artesanal facilita que igual llegue a transmitir con su música algo inspirador, porque él mismo se conecte a través de toda su experiencia y apertura de la consciencia, que yo creo que una experiencia de estas implica una apertura, por un lado, de la sensibilidad, pero es diferente si la experiencia es teísta o no teísta. O sea, puedes tener una experiencia de percepción de una realidad absoluta trascendente, o hay personas que tienen una experiencia de la presencia de Dios, de Cristo, etcétera, o de un profeta. En fin, puede haber diferentes tipos de experiencia espiritual, y obviamente la persona de esta receptiva en general es más fácil en momentos de silencio interior, de apertura, incluso en momentos de crisis. A veces hay una apertura más allá de los estrechos marcos con los que vivimos. Entonces yo creo que hay una complementariedad. Creo que la espiritualidad narcisista que nos contamina a veces pretende que solo la transformación se dé de una sola vez tomándose, por ejemplo, una pastillita del LSD. O sea, yo ahí veo el peligro como del materialismo espiritual al que habéis hecho alusión previamente, en el sentido de que ya nos gustaría que con una pastillita viviéramos una transformación espiritual profunda. No quiere decir que no podamos tener un atisbo, aunque bueno, esos métodos en general yo no los recomiendo por los riesgos, pero puedo pensar en una práctica de meditación donde uno tiene un atisbo, una visión, una percepción profunda de la realidad de las cosas, y eso digamos que puede ser motivador, puede ser inspirador, puede abrir la posibilidad de iniciarse un camino, pero creo que es peligroso pensar que solo una experiencia es la que nos va a transformar, porque es como un haz de luz y luego el camino sigue. O sea, es como una pista. Incluso los grandes místicos de todas las tradiciones dicen que cuidado con quedarnos en las experiencias fulgurantes, porque podemos acabar pensando que ese es el camino y estar pendientes de esos efectos, no de transformarnos como personas o no de hacer un camino realmente profundo. Entonces, creo que ese tipo de experiencias ayudan, abren puertas, pueden ser muy inspiradoras. Como dice Karma Tempa, no las podemos manipular ni provocar. En todo caso, podemos tener abierta la cobertura. Digo yo, bueno, yo tengo la cobertura y si entra algo, entró, y creo que abrir la cobertura es meditar, orar, hacer una práctica espiritual o estar bien atentos a lo que son las cosas. Así que creo que pueden ayudar, pero no pueden ser un fin en sí mismas. En eso que plantea Julin de la mística salvaje, esas experiencias que aparecen así de manera inesperada, pues hay quien inicia un camino, pero lo inicia, no es en general como la gran transformación. Hasta San Pablo, que vive una experiencia muy impactante, tiene que hacer un camino. O sea, no es que ya te pasa de 0 a 100 Claro. en X minutos que vive aquello y ya no necesita ni leer, ni estudiar, ni hacer un proceso, ni vivir en comunidad. O sea, todo eso abre un poquito la puerta, pero el camino hay que recorrerlo. Pues vuelvo al ejemplo del violinista, que puede tener un día inspirado, que le salieron 3 notas o haber conectado con X música, pero el gran violinista lleva un montón de horas encima. O sea, no, como yo no conozco el gran artista o el gran maestro espiritual, pues que solo tuvo esa inspiración y ya, ¿no? Sino que eso forma parte de una totalidad más grande, al menos como me parece a mí en este momento. Fenomenal. Vamos, que son como unos pequeños fuegos artificiales O reales. o reales sí, que suceden en un momento dado, pero que no hay que hacerles demasiado caso, que sí que pueden ser un atisbo ahí de lo que puede esperarnos, pero que bueno, pues no hacerle demasiado caso. Entonces, Sí, sí, porque pueden incluso distraerte, te puedes creer que volver claro, a esa experiencia es Sí, el objetivo y simplemente pasaste un día por un lugar que es como si vas de viaje y te quedas pegado en la cafetería que te tomaste un té porque te sentiste muy bien y ya no sigues tu viaje, ¿no? Entonces, bueno, son como, yo creo que son como momentos en el camino de inspiración, pero que si te quedas solo en eso, puedes detener el camino y quedarte en ese ego espiritual que solo quiere la claro. experiencia que le gratifique. Entonces, igual no avanzas, ¿no? Bueno, no sé, por ir concluyendo, tal vez, por ir concluyendo, volviendo a un tema que salió al principio, yo creo, y comentaste, creo que Karma Tempa fuiste tú.
hablabas de filosofía perenne, es decir, la filosofía perenne, ¿no? Digamos que, bueno, la filosofía perenne se suele definir como la esencia, ¿no?, común, o el tronco que está en la esencia de todas las tradiciones, ¿no? Y yo a veces esto lo imagino como, bueno, inevitablemente tenemos que recurrir a metáforas, claro. Una montaña, ¿no? La montaña con su cumbre y con las diferentes laderas o senderos, unos más fáciles, otros más difíciles, que nos pueden llevar hasta esta cumbre, ¿no? Y yo pregunto, ¿nos espera realmente esta cumbre? Porque luego hay otras metáforas. Hay un autor que me gusta mucho, que es un psicólogo transpersonal o, bueno, integral. No sé si le conocéis, Jorge Ferrer, ¿puede ser? No sé si os suena, ¿sí, Maribel? Y él, en lugar de la metáfora de la montaña con los diferentes senderos que conducen a la misma cima, habla de algo así como un océano, lo llama, creo, el océano de la emancipación, ¿no? Un océano con múltiples orillas. El océano es el mismo, pero a lo que arribamos, por decirlo así, a lo que llegamos siempre es a una orilla que va a ser diferente a otras orillas, ¿no? Entonces, si queréis, no sé, por concluir, a lo mejor no sé si es demasiado simplificar demasiado, ¿no? Pero ¿qué nos espera? Una cumbre, ¿qué nos espera? La cumbre de una montaña, la orilla de un océano. ¿Eh? ¿Cómo lo veis? No sé, Karma Tempa, ¿quieres tú comentar? Empezar tú si quieres a comentar una cosita. Bien. Me seducen ambas metáforas. Los distintos senderos que te pueden llevar a la cúspide, vamos a decir, a la aspiración mayor de todas las tradiciones, lo diré de esta manera. En toda tradición, o en todas las tradiciones, aún en todas las tradiciones, hay distintos caminos para llegar a ese punto mayor. Por hacer una referencia de las que yo más conozco, hay distintos recorridos, desde el Sutrayana, el Mahayana, el Vajrayana, la práctica del Yidan, el Dzogchen, el Mahamudra, hay distintos caminos. Y otra vez allí necesitas, es bueno la presencia de un guía experimentado para que te vaya, que te vaya conduciendo, que te vaya en todo caso sugiriendo cuál es el mejor camino para el calzado que tienes. Porque a todos nos gusta, y sobre todo en estos últimos decenios y en nuestra contemporaneidad en la que hay todo está siendo permeado por un modelo negocio en el que casi la propuesta es, y que seduce mucho, que es la del menor esfuerzo, con la menor inversión y el mayor resultado posible. Y esa es una fórmula, pues, no sé si peligrosa, pero es una fórmula que te puede llevar a malgastar el tiempo y a desdibujar la motivación. Entonces, pues con la ayuda otra vez de alguien, de un tutor, de un maestro, como le querramos llamar, de un gurú, vas viendo qué camino para llegar a esa meta última. Pero sin importar si llegas o no llegas a la meta última. Porque, bien, ya eso también es un suceso. En cuanto uno lo quiera transformar en un acontecimiento, por utilizar arbitrariamente estos dos términos, pues yo creo que si lo experimentas como un suceso, pues ya no tiene afortunadamente tanta importancia y ya no tiene tanta prisa tu práctica para llegar supuestamente a ese punto máximo. Cuando lo quieres transformar en un acontecimiento, porque después lo querrás publicar en Instagram y en Facebook, con tu aureola de santo, pues entonces no has llegado a ninguna cúspide.
Y lo de la metáfora de un océano y distintas orillas, pues también es una metáfora interesante porque comenzamos a navegar y vamos a navegar con aguas tranquilas, con aguas encrespadas, nos vamos a ir alejando de las orillas conocidas. Ya no recuerdo el poeta que decía esto, ¿no? Que hay un momento en el que es necesario abandonar las orillas conocidas y empezar a explorar esos mares cuando no se avisoran las próximas orillas. Y en ese navegar conjunto cada uno de nosotros irá llegando a tal vez a una orilla distinta. Entonces, bueno, creo que son ambas metáforas. Me gusta estar con ellas, pero resalto esto último ya, que el navegar o el ascender, ese es el punto tal vez más sustancioso. Ya llegarás a donde puedas llegar, en definitiva, a donde puedas llegar. El proceso, entonces. Nos quedamos con el Sí, proceso. Fenomenal. sí. Maribel. Estoy bastante de acuerdo con lo que dice Karma Tempa. Y a mí se me ocurría otra metáfora, que es como una cordillera con diferentes montañas y cada uno en su montaña, que lo importante es el ascenso y estar más cerca del cielo o tener una perspectiva más Claro. amplia, ¿no? Porque el ascenso implica que amplías la visión de lo que tienes debajo y te acercas a algo más elevado, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que una cosa no quita la otra. Quizás haya más elementos en común según estás en lo alto de la montaña con lo que pasa en otras montañas que cuando estás abajo en el valle, ¿no? En tu valle particular. También, o sea, digo esto porque creo que a veces hay como un intento de homogeneizar las tradiciones y creo que tiene un valor la diversidad y la originalidad de cada una de ellas, igual que de cada ser humano, donde todos tenemos elementos comunes y también elementos diferentes. Entonces yo creo que es riqueza, que es no sé, que es que tiene esta belleza, ¿no? Esa diversidad de caminos posibles hacia una plenitud espiritual que cada ser humano vivirá de acuerdo a la cultura en donde ha nacido, las experiencias que ha tenido en su vida, la conexión con determinados maestros, etcétera. Yo creo que al final lo importante es hacer un camino, como decía Karma Tempa, un camino de ascenso, de crecimiento, de amor también y de unión con Dios para los que somos teístas o con lo esencial para los que no. Y bueno, creo que es interesante que haya esa diversidad con elementos comunes y elementos que no son comunes. Y ahí yo creo que nadie sabemos en realidad qué pasa en la cúspide, porque vamos, yo no me considero ahí ni mucho menos. Entonces los que lleguen sabrán cuál es el paisaje, ¿no? Y ahí, pues yo creo que siempre como están los elementos culturales, los lenguajes propios, pues no es fácil tampoco desde la experiencia de otros saber si es tan parecido o es tan diferente, si son orillas distintas, si son la misma montaña, si son montañas diferentes. Y bueno, lo importante es hacer un camino con honestidad, respeto, amor y compromiso, ¿no? Para que la vida de uno sea lo suficientemente buena para hacer que la vida de los demás sea también mejor y no buena de bienestar, sino de transmitir valores, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Nos podríamos quedar a lo mejor con la frase de el camino es la meta y la meta es el camino, ¿no? A mí me gusta mucho esa frase, esa expresión. Bueno, pues fenomenal. Tengo que decir que he aprendido mucho. Ha sido un placer, de verdad ha sido un placer y bueno, os agradezco mucho que hayáis estado aquí y ojalá podamos estar en un futuro nuevamente con alguna otra cuestión, con algún otro tema. Por cierto, Maribel, tienes nuevo libro. Quería resaltar eso también, quería comentarlo, ¿no? Que lo comentes tú si quieres. Vale, pues muchas gracias. Sí, está a punto de salir en los próximos días. No sé la fecha exacta, pero bueno, hacemos una presentación el 25 de marzo en el Facebook de la editorial Desclé del libro que he escrito Más allá del narcisismo espiritual y que sobre todo plantea, por un lado, identificar los narcisismos peligrosos que pueden ser dañinos cuando te relacionas con personas así, pero también dedica una parte importante a combatir el propio narcisismo y posibles salidas, porque todo ser humano esa dimensión de narcisismo o de ego falso. Y bueno, espero que sirvas y está, bueno, y el narcisismo específicamente relacionado con la vida espiritual y religiosa, es decir, cómo se manifiesta
en esos ámbitos donde puede tener características particulares y también ser especialmente dañino, porque un narcisista espiritual habla en nombre de Dios o de una tradición, entonces imaginemos el daño que puede llegar a hacer, entonces ser conscientes y estar atentos, ¿no? Es lo que intento plantear, así que bueno, gracias por Sí, mencionarlo porque espero que pueda ser de ayuda a las personas. fenomenal. Más allá del narcisismo espiritual, es el título de Esclé de Bruber, De Bruber, sí, día 25 de marzo, ¿has a dicho, las verdad? 6:30. A las 6:30 en el Facebook de la editorial. Vale, Sí, Esclé de Brouwer. perfecto, perfecto, perfecto. Quizá puedo dejar el enlace Mm. en la descripción del vídeo, así es más Vale, fácil también, fenomenal. si te parece, ¿vale? Sí, gracias. Bueno, pues nuevamente daros las gracias, ha sido un placer y bueno, pues espero que podamos coincidir nuevamente, ¿eh? De verdad. Muy bien, Fernando, pues muchas gracias por provocarnos. Yo creo que yo también he aprendido mucho y me ha resultado estimulante, así que encantada de haber participado con los dos. Yo también estoy muy agradecido. Ha sido un verdadero placer y esto, estar disfrutando y escuchando y participando. Me lo he pasado muy bien. Yo Un también. placer. Muchas gracias. Nos vemos Gracias. pronto. Nos vemos pronto. Muy Chao, bien. gracias. Chao, Hasta chao. prontito. Chao, Gracias. chao. Adiós.